Y analizamos esta coyuntura que atraviesa Venezuela con Ronald Rodríguez, internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Paula, gracias por la invitación. Mira, Ronald, ¿cuál es el objetivo, en plata blanca, como decimos en el argot popular, de un presidente y de un gobierno como el de Nicolás Maduro en la situación actual que está viviendo Venezuela de llamar a una asamblea constituyente? ¿Qué es lo que está persiguiendo con esto? En mi opinión, yo creo que esta es la última carta del oficialismo. El oficialismo no puede ir a un proceso de elecciones, si fuese al proceso de elecciones regionales que estaban citadas para el año pasado, o a las locales que le corresponderían este año, o incluso a las presidenciales que serían para el 2018, en cualquiera de estos escenarios perdería. Y la Asamblea Nacional Constituyente es la última carta que le queda al oficialismo. Ni siquiera una reforma constitucional o una enmienda constitucional le servirían. Y de hecho, hay que decirlo, no es una reforma constituyente o una Asamblea Nacional Constituyente que esté pautada de forma universal. Por el contrario, lo que ha dicho el presidente es que una parte importante, 250 de estos 500 asambleístas, serían elegidos por las organizaciones de base del chavismo, porque no es los sindicatos que pertenecen a los otros partidos, sino los sindicatos chavistas. No es los grupos de estudiantes que pertenecen a las universidades públicas venezolanas, sino a las universidades chavistas, y esto limita la participación seriamente. Ronald, yo creo que usted da en el blanco cuando dice que la manera como se convoca esta constituyente, porque digamos que convocar una constituyente puede salir en cualquier país, en cualquier momento, pero la manera como se hace es donde reside la clave de lo que quiere hacer Maduro. No enfrentarse a votación universal porque la pierde en cualquiera de las elecciones, como usted dijo, sino manipular la elección. Y fuera de eso, que su convocatoria venga desde el Ejecutivo y no desde el pueblo, porque el pueblo en este caso iría contra él. ¿Son elementos inconstitucionales? Le pregunto, como lo señala Luis Almagro y como lo señala la oposición. Y si son inconstitucionales, ¿quién puede tumbar esta convocatoria? Realmente la única institución que debería, digamos, dar un veredicto es el Tribunal Supremo de Justicia, pero ya sabemos cuál es la lógica del Tribunal Supremo de Justicia. Y uno de los peligros más latentes es que una vez se nombre esta Asamblea Nacional Constituyente, queda como poder constituyente y todo el poder constituido, es decir, todos los otros poderes, incluyendo la Asamblea Nacional, quedan sin efecto. En el 99 Chávez lo hizo, pero Chávez lo hizo partiendo de 3 procesos de consulta popular. Primero le preguntó de forma universal a los venezolanos si querían elecciones, después llamó a que ellos eligieran a sus asambleístas y finalmente votaron por si aprobaban o no esta Carta Constitucional. En ese momento, en el 99, se le criticó la legitimidad porque hubo una alta abstención, pero los venezolanos participaban o no si querían. En este momento, según lo que ha dicho el presidente y su comisión para la creación de esta Asamblea Constituyente, esas consultas no serían. Incluso puede darse el caso que ni siquiera una vez se tenga la nueva Carta Constituyente se le pregunte al pueblo si la acepta o no. Claro. Aquí viene una pregunta y es la participación de la región, ¿cuál va a ser? Porque vemos que Venezuela cada vez cierra más sus fronteras al chavismo y lo quiere manejar de una manera de casa, no quiere que nadie se meta en su país y lo quiere manejar de manera chavista. ¿Qué va a hacer la región para evitar una dictadura en Venezuela? Creo que ya lo está haciendo. La salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos es un símbolo de eso. Recordemos que hace unos años Venezuela tenía los votos para incluso doblegar a otros países. Los colombianos fuimos víctima de esa forma de ejercer la política exterior de los venezolanos a través de su diplomacia petrolera. En la CELAC no logró un comunicado conjunto, por el contrario, todos los países expresaron la necesidad de diálogo en Venezuela e incluso si fuese a otros escenarios como UNASUR, muy seguramente encontrará situaciones similares. Así que una de las cosas que sí se puede decir del chavismo es que ya perdió ese margen internacional que durante la década pasada, incluso, pues como lo decía, los colombianos fuimos víctima del poder avasallante que le daba el petróleo a Venezuela y que hoy ya no tiene. Pues bien, seguimos ahí muy atentos en ese análisis diario de la situación de Venezuela. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias como siempre por estar aquí aclarándonos conceptos y dudas. Gracias por la invitación.